Eh, el tema es sobre las claves para una tesis universitaria exitosa y las estrategias prácticas. Bueno, como introducción, tenemos que la tesis universitaria es uno de los mayores retos para los estudiantes, ya que no solo es un requisito para obtener un título profesional, ¿no? Sino que también una oportunidad para demostrar habilidades claves como el pensamiento crítico y la investigación autónoma. No obstante, muchos enfrentan frustraciones durante el proceso, como desorientación y miedo al fracaso, ¿no? Esta monografía ofrece claves para lograr una tesis exitosa, con estratégicas, prácticas y recomendaciones metodológicas. Se tratarán temas desde la elección del tema hasta la sustentación oral, incluyendo el planteamiento del problema. Siguiente diapositiva, compañero. Como paso uno tenemos la elección del tema. Como paso uno tenemos la elección del tema, que es el primer paso, ¿no? Y uno de los más decisivos pasos en el proceso de la elaboración de una tesis, ¿no? Un tema bien elegido puede motivar al estudiante durante todo el proceso investigativo, mientras que una mala elección puede generar frustración, desinterés y abandono del proyecto. Como paso 2 tenemos la fundamentación teórica, que es bastante importante, ya que es como el corazón de toda la tesis universitaria, ¿no? La fundamentación teórica no solamente demuestra el dominio del tema, sino que orienta todo el proceso investigativo. Esta etapa requiere lectura crítica para sintetizar la información, sumando al uso de las normas APA, ¿no? Como paso 3 tenemos que es el planteamiento del problema, que es una de las etapas más críticas en la elaboración de una tesis, ya que define con claridad qué se va a investigar, ¿no? ¿Qué problema se va a investigar? ¿Por qué es un problema relevante? ¿Y qué se espera encontrar? Una herramienta clave en este paso es el método del embudo, que permite pasar de una visión general del tema a una formulación precisa del problema. El planteamiento del problema se debe incluir una descripción clara del contexto, la identificación del problema central,
tiempo, espacio y población. También otro punto que es la formulación del problema general y los problemas específicos. La justificación del estudio, es decir, por qué es importante investigar ese problema, ¿no? Y por último tenemos la viabilidad del estudio, considerando recursos, el tiempo y el acceso a la información. Ya. A ver, ya, continuamos. Gracias. Ahora veremos lo que es el punto 4, ¿no? El paso 4. Esto nos habla acerca de lo que es el diseño metodológico, ¿no? Este diseño metodológico hay que verlo como una guía, ¿no? Como un camino a seguir que nos va a permitir lo que es la recolección, el análisis y lo que es la interpretación de los datos, ¿no? Aquí podremos resolver lo que la interrogante, ¿no? ¿Cómo se va a investigar el problema, ¿no? Ahora veremos el siguiente. Distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Aquí tenemos otra que es en base a objetivos, ¿no? Se tomó este enfoque, este tipo por naturaleza, porque consideramos que es muy importante, ¿no? Porque abre dos caminos que son, podemos ver tanto el descriptivo como el experimental, ¿no? Aquí tenemos que evaluar, ¿no? Nosotros brindaremos una solución para el problema. Si la respuesta es sí, entonces optaremos por el lado experimental, ¿no? Pero si la respuesta es no, entonces elegiremos lo que es el descriptivo, ¿no? Esto nos va a permitir tener un camino, saber a dónde queremos llegar, ¿no? Porque a veces sucede que a veces en el camino me puedo desviar por el lado experimental utilizando palabras que no corresponden, ¿no? Entonces, aquí en el descriptivo lo que se hace es, se observa y se describe fenómenos sin manipular las variables, ¿no? En cambio, en el experimental sí hay esa manipulación de variables y lo que se establece en el experimental, por ejemplo, es lo que es las relaciones de causa-efecto, ¿no? En cambio, aquí no, en el descriptivo, solo se describe y se analizan las relaciones entre variables, ¿no? Sin establecer razón de causalidad, ¿no? Ahora veremos el siguiente. Ahora veremos lo que debe contener este capítulo, ¿no? Aquí dentro encontramos lo que es la población y la muestra, ¿no? Esto nos menciona a quién se investigó, ¿no? Luego las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Aquí hay que distinguir lo que es una técnica y lo que es un instrumento, ¿no? La técnica es algo más general, ¿no? En cambio, los instrumentos son algo, dentro de los instrumentos podemos identificar lo que son las encuestas, las entrevistas, los documentos también, ¿no? Luego veremos lo que son los procedimientos, ¿no? Aquí se detallan los pasos que se siguieron para aplicar los instrumentos, reunir la información. Luego veremos lo que son las técnicas de análisis que nos van a describir cómo se procesaron los datos obtenidos, ¿no? Esto mediante estadísticas o interpretaciones, ¿no? Etcétera. Mm. Ya, ahora veremos el paso 5, ¿no? El análisis de resultados, ¿no? Aquí pueden haber dos tipos, ¿no? Uno tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no?
El cualitativo se enfoca en lo que es interpretar los significados y los patrones de que hemos conseguido a partir de las entrevistas, los documentos o las observaciones, ¿no? Aquí se utilizan técnicas como la codificación, categorización y triangulación, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que son cuantitativa en lo que es el análisis, el estudio de estadísticas, ¿no? Para escribir y comparar las relaciones entre las variables, ¿no? Aquí se emplean herramientas como el Excel, el SPS y software estadístico especializado, ¿no? Ya, aquí es la discusión de los resultados, ¿no? Una vez ya teniendo los resultados de nuestra investigación, vamos a tener que comparar estos resultados, ¿no? ¿Con qué comparamos? Con investigaciones previas que han hecho otros autores, ¿no? Aquí se responde a preguntas como, ¿se confirmaron la hipótesis? ¿Qué significan estos resultados para la teoría de imitación? Estuvo el estudio, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la redacción del informe, que es el paso 6. El informe de tesis debe seguir una estructura formal que debe incluir, como podemos ver que está también descrito en la directiva, en este caso de la Universidad Nacional del Callao. Primero la portada, seguidamente el índice general, el índice de tablas y igualmente el índice de figuras, el resumen, el abstract, eh, la introducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, hipótesis y variable, metodología, resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Siguiente. Eh, para la sustentación oral, como paso 7, es el momento culminante del proceso de tesis donde vas a exponer toda la información que te has planteado, has averiguado y la has pragmado en el documento de investigación. Es la instancia en la que el tesista defiende públicamente su trabajo ante el jurado académico, demostrando no solamente el dominio del tema, sino también habilidades de comunicación, argumentación y seguridad personal. En cuanto a la sustentación oral, esta podemos dividirla básicamente, hablando generalmente en dos, antes de la sustentación y durante la sustentación. La sustentación no debe ser vista como un trámite meramente, sino como una oportunidad de mostrar todo el conocimiento que has juntado, has unido, has concatenado, y para poder dar también tu punto de vista con una conclusión. Para ello se propone una serie de recomendaciones prácticas. Antes de la sustentación, preparar una presentación en PowerPoint clara, visual y bien estructurada. Ensayar varias veces si es necesario hasta que uno se sienta más en confianza, ideal frente a compañeros o familiares, participar, participar posibles, anticipar posibles preguntas del jurado y preparar respuestas fundamentadas, tener un buen descanso que está más que obvio, eh, y llegar con anticipación al lugar de la defensa o de la exposición oral. Durante la sustentación, mantener una actitud segura, respetuosa y profesional, exponer con claridad los objetivos, metodologías, resultados y conclusiones, usar un lenguaje académico evitando tecnicismos innecesarios o muletillas, escuchar con atención las preguntas del jurado y responder con argumentos sólidos.
Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Después de todo lo que comentaron mis compañeros, vamos a hablar de las estrategias prácticas de cómo debemos realizar, ¿no? Para tener una tesis exitosa. Como ya mencionaron mis compañeros, han mencionado los pasos metodológicos, cómo se debe sustentar una tesis. Bueno, ¿no? También podemos decir que existen diferentes estrategias prácticas para poner, ¿no? Nosotros, o para poder diferenciar entre una tesis que está estancada y una tesis, ¿no? Que ya está, como se podría decir, culminada y para sustentarse, ¿no? Para esto vamos a dividirlo, ¿no? En 6 puntos muy importantes. Estos puntos muy importantes, hay varios, pero estos son los que más resaltan, ¿no? En primer punto, como sabemos, vendría a ser la gestión del tiempo, ¿no? Esto vendría a ser una de las principales causas de abandono o retraso en la tesis, ¿no? Normalmente nosotros como estudiantes, a veces, bueno, ya estamos laborando, entonces no nos organizamos de la manera adecuada, ¿no? Para poder tomar en cuenta el tiempo necesario a nuestra tesis, ¿no? Entonces, acá nos dice qué podemos, ¿no? Nos recomienda qué podemos hacer para evitar eso. Nos dice que establecer un cronograma, ¿no? Realista con metas semanales. Esto nos va a ayudar, ¿no? A organizarnos de manera con mucha mejoría. Realizar esquemas a través del cual te puedas organizar mejor y dividir el trabajo de tareas pequeñas y manejables, ¿no? Este punto nos dice que, no, a veces nosotros cuando tenemos harta información de nuestra tesis, normalmente acumula o no nos consume mucho tiempo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dividirlo, ¿no? En pequeñas tareas y que sea manejable todo esto. El segundo punto que vamos a ver va a ser el uso de las estrategias digitales, ¿no? La tecnología ahora, ustedes saben, nos ayuda en muchos aspectos, ¿no? Uno de estos aspectos es en nuestra tesis. Eh, es una gran aliada, ¿no? Para el proceso de tesis y, bueno, acá nos dicen, ¿no? Algunas herramientas útiles que el cual incluyen, ¿no? Procesadores de textos avanzados como Microsoft Word o Google Docs, como funciones de revisión, comentarios y control de cambios. Y, bueno, un software estadístico, ¿no? Como el SPS, el Excel o Jamovi para el análisis cuantitativo. Siguiente. Bueno, el tercer punto, ¿no? A tocar a base de estas estrategias, ¿no? Prácticas, vendría a ser la comunicación con el asesor. Como ustedes saben, cuando nosotros realizamos una tesis, normalmente nos asignan o nosotros podemos elegir un asesor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, no? Esta relación con el asesor tiene que ser fluida, ¿no? Y es clave para avanzar con seguridad. Y bueno, ¿no? Acá nos dicen algunas recomendaciones normalmente. Dice prepararse, ¿no? Adecuadamente a cada encuentro con el asesor, teniendo avances concretos y preguntas específicas, ¿no? El siguiente punto vendría a ser la corrección, el respeto, ¿no? Las correcciones que nos pueden dar el asesor, ¿no? Tenemos que estar abiertamente nosotros dispuestos a que el asesor, ¿no? Nos critique, pero obviamente es una crítica constructiva y nosotros tenemos que aceptar y mejorar, ¿no? El último punto vendría a ser proactivo y demostrar compromiso. Normalmente a veces los asesores o nosotros, bueno, cuando el asesor nos escribe, a veces decimos que no tenemos tiempo, entonces nosotros tenemos que tener un compromiso para llevar a cabo, ¿no? Esta práctica que es realizar nuestra tesis. El cuarto punto, que también es muy importante, que vendría a ser entre elegir un trabajo individual, hacerlo de manera individual versus el grupal, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? En la actualidad se permiten hacer tesis grupales, pero antes de aventurarse a armar un grupo, nosotros tenemos que saber estos puntos, ¿no? Que vendría a ser las ventajas del trabajo en equipo, ¿no? Distribución de tareas, apoyo mutuo, diversidad de ideas. El segundo punto vendría a ser los riesgos, ¿no? Diferencias de compromiso. A veces uno no tiene mucho tiempo, el otro no dispone del tiempo del otro. Entonces, aquí hay diferentes tipos de conflictos y retrasos por parte de los diferentes tipos de integrantes, ¿no? El último punto vendría a ser, si se opta por una tesis grupal, es recomendable llegar a un acuerdo, ¿no? De responsabilidades y plazo a través de un compromiso entre ambas partes. Siguiente.
ahora vamos con los dos últimos puntos, como mencioné eran 6. Ahora vamos a hablar sobre la motivación y bienestar emocional. Nos dice que la tesis puede generar ansiedad, ¿no? Frustración y demostración y de desmotivación. Entonces, ¿por qué sea esto? ¿No? Normalmente cuando avanzamos nuestra tesis y decimos nos vemos estancados, entonces aquí es donde nosotros tenemos que, ¿no? Ponernos a pensar y decir cómo es que hemos avanzado, hasta qué punto hemos llegado. Entonces, ¿no? Motivarnos nosotros mismos para poder llevar a cabo nuestra realización de nuestra tesis. El primer punto vendría a ser celebrar, ¿no? Cada pequeño avance, buscar apoyo en compañeros, familiares o grupos de estudios, recordar constantemente el propósito y los beneficios de culminar nuestra tesis, practicar técnicas de autocuidado como ejercicios, descansos adecuados y alimentación saludable. El sexto punto y último, bueno, vendría a ser la prevención del plagio. Para evitar el plagio, ¿no? En nuestro trabajo es importante citar siempre las fuentes utilizadas, incluso si se parafrasea, utilizar detectores con similitud como Tumitin y PlagScan, redactar con sus propias palabras y evitar el copy y pega. Y por último es aprender, ¿no? Lo más importante que es el uso adecuado de las normas APA. Siguiente. Bueno, después de realizar, ¿no? Todo este tema, ¿no? Que debería ser cómo es que funciona nuestra tesis, cómo es que debemos realizarla, se vienen las conclusiones, ¿no? Bueno, la primera conclusión es que la importancia de elegir un tema que combine, tenemos que elegir, ¿no? Un tema que combine el interés personal, la viabilidad y la relevancia profesional. La necesidad de la fundamentación teórica sólida basada entre fuentes confiables y actualizadas, ¿no? La utilidad, ¿no? Del método del embudo para plantear problemas de investigación claros y bien delimitados. El valor de un diseño metodológico riguroso y que garantice la validez, la confiabilidad de los resultados y por último, la relevancia de presentar e interpretar los resultados con sentido crítico y coherente de forma argumentativa, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaría la exposición y bueno, muchas gracias. Gracias a todos.